El silencio no llegó de golpe, se fue instalando, como una habitación que deja de usarse, como una silla vacía que nadie nota, hasta que falta, cuando quiso volver. El tiempo ya había decidido por ella, no hubo una despedida clara, no hubo una última discusión, solo días que dejaron de llamarse entre sí, y una ausencia que creció sin hacer ruido. Ella estuvo ahí mucho antes de que alguien pensara en perderla, no llegó con promesas grandes ni palabras ruidosas. Llegó quedándose, llegó estando, era la que respondía rápido, la que preguntaba cómo había ido el día, la que recordaba detalles pequeños que nadie más retenía, no porque esperara algo a cambio, sino porque así era su forma de querer. No ocupaba el centro de la escena, no reclamaba atención, simplemente estaba presente, incluso cuando nadie parecía mirarla del todo. Al principio, su presencia era valorada, había gratitud en los gestos, había cuidado, había una especie de respeto silencioso, pero el tiempo tiene una manera cruel de normalizar lo valioso, lo constante se vuelve paisaje, lo disponible se vuelve garantizado, y sin que nadie lo diga en voz alta, empieza el descuido. No fue una traición evidente, no hubo gritos ni faltas graves, solo respuestas más cortas, promesas que se dejaban para después, planes que siempre podían esperar un poco más. Ella notaba los cambios, pero no los nombraba, no quería incomodar, no quería parecer exagerada, no quería convertirse en un problema, así que ajustaba su espera. Se decía que era normal, que todos pasan por etapas, que el cansancio explica muchas cosas. Mientras tanto, él aprendía algo sin darse cuenta, que ella siempre estaría. Si no contestaba hoy, contestaría mañana. Si cancelaba, ella entendería. Si llegaba tarde, ella ya habría esperado, no por debilidad, sino por paciencia, y la paciencia, cuando no se cuida, se confunde con permanencia infinita. Ella dejó de insistir poco a poco, no como castigo, no como estrategia, sino como defensa silenciosa. Dejó de preguntar 2 veces. Dejó de explicar lo que sentía con tanto detalle, dejó de traducir su propio dolor para que el otro pudiera entenderlo. Seguía ahí, sí, pero algo en ella empezó a retirarse. No fue una decisión consciente, fue más bien un cansancio suave, profundo, acumulado. Ese cansancio que no estalla, pero apaga. Ella seguía escuchando, pero ya no se apresuraba a responder. Seguía sonriendo, pero sin empujar la conversación. Seguía acompañando, pero sin adelantarse a las necesidades ajenas. Y nadie notó el cambio, porque el descuido rara vez percibe las señales. Él seguía con su ritmo, con sus prioridades, con la tranquilidad de saber que, al final del día, ella estaba ahí. El problema es que ella ya no estaba esperando, no anunció nada, no pidió explicaciones, no exigió atención. Simplemente dejó de quedarse en pausa, empezó a llenar su tiempo con silencios propios, con pensamientos que no compartía, con decisiones pequeñas que no necesitaban aprobación. No se volvió fría, se volvió distante sin dureza, y esa es la distancia más peligrosa, porque no genera alarma, no provoca discusiones, no obliga a reaccionar. Es un alejamiento que ocurre mientras todo parece estar en orden, hasta que un día, algo se siente distinto. No hay mensajes acumulados, no hay reclamos pendientes, no hay tensión, solo una calma extraña, una calma que no nace del equilibrio, sino de la renuncia. Él tarda en notarlo, porque nada se rompió de manera visible, pero el vínculo ya no responde igual, la presencia ya no pesa, la disponibilidad ya no está garantizada. Ella sigue siendo amable, sigue siendo correcta, sigue siendo respetuosa, pero ya no se queda un poco más, ya no espera una respuesta que no llega, ya no justifica ausencias que se repiten, y cuando finalmente él levanta la vista, cuando por primera vez siente que algo falta, ya no hay urgencia en ella, hay aceptación, no de la situación, sino del final que llegó sin ruido. Él intenta volver al punto donde todo era cómodo, donde ella estaba siempre, pero ese lugar ya no existe, porque ella no se fue de golpe,
se fue quedándose hasta que dejó de doler. Y eso es lo que casi nadie sabe ver a tiempo. Él no entendía exactamente qué había cambiado, solo sabía que algo ya no respondía igual. Los mensajes seguían llegando. Sí, pero no tenían el mismo peso. No había urgencia en las respuestas, no había expectativa del otro lado. Era como hablarle a alguien que ya había hecho las paces con el silencio. Al principio pensó que era una etapa, una de esas distancias breves que se corrigen con tiempo. No le dio importancia, nunca la había necesitado para sentir estabilidad. Ella siempre estaba, y esa certeza era cómoda. Pero los días pasaron, y la comodidad empezó a sentirse extraña, porque ahora, cuando él desaparecía un poco, ella no preguntaba dónde estaba, no reclamaba atención, no mostraba inquietud, y eso, en lugar de alivio, comenzó a incomodarlo, no porque quisiera volver de inmediato, sino porque ya no se sentía indispensable. Ella había dejado de girar alrededor de sus tiempos, y sin darse cuenta, eso desordenó todo. No hubo una escena clara que marcara el quiebre, no existió un momento exacto donde todo cambió. Fue una suma de detalles pequeños, un mensaje leído sin respuesta, una llamada que no fue devuelta de inmediato, una invitación que ella rechazó sin dar demasiadas explicaciones, no con frialdad, con naturalidad, y eso dolía más, porque no había enojo al que enfrentarse, no había reproches que discutir, solo una distancia que ya no pedía permiso. Él empezó a notar su ausencia en los espacios donde antes ella llenaba el aire, en las conversaciones largas, en los silencios compartidos, en la forma en que alguien escucha sin interrumpir. Ella seguía siendo la misma persona, pero ya no era la misma presencia, y eso confundía. Intentó acercarse de a poco, no con urgencia, no con disculpas, solo con gestos suaves, con mensajes más atentos, con preguntas que antes no hacía. Ella respondía, siempre con respeto, siempre con educación, pero ya no se quedaba conversando de más, ya no estiraba el momento, como si hubiera aprendido a cerrar las puertas sin hacer ruido. Él empezó a sentir algo que nunca había sentido con ella, miedo de perderla, no porque ella lo amenazara con irse, sino porque parecía perfectamente capaz de hacerlo, y eso cambia todo. El problema con el arrepentimiento tardío es que llega cuando el otro ya no está esperando nada. Él recordó entonces cosas que antes le parecían menores, su constancia, su manera de estar incluso en días difíciles, su paciencia silenciosa. Recordó cuántas veces ella estuvo disponible cuando él estaba distraído, cuántas veces eligió quedarse mientras él elegía postergar, y por primera vez, entendió que nada de eso era automático, que alguien decide quedarse todos los días, y que dejar de hacerlo también es una decisión. Él quiso volver al inicio, a ese lugar donde todo era seguro, donde ella estaba siempre lista, pero el inicio no se repite, porque lo que se descuida no vuelve intacto. Intentó ser más presente, intentó escuchar mejor, intentó mostrar interés, pero ella ya no necesitaba pruebas, no porque se hubiera vuelto dura, sino porque había aprendido a vivir sin esperar. Ella no lo rechazó, no cerró la puerta de golpe, simplemente no volvió a abrirla del todo, y eso fue lo más difícil de aceptar, porque no había una discusión que resolver, no había un error puntual que corregir, había un proceso completo que él no supo ver mientras ocurría. Ella ya había hecho el duelo en silencio, había sentido la falta estando acompañada, había aceptado la soledad incluso dentro del vínculo, y cuando alguien atraviesa eso, ya no vuelve al mismo lugar. Él empezó a hablar del pasado, de cómo eran antes, de lo bien que se sentían juntos. Ella escuchaba, con atención, con calma, pero sin nostalgia, porque había algo que él no entendía. Ella no estaba enojada, estaba en paz, y la paz, cuando llega después de mucho aguantar, no se negocia. Él quiso recuperar su lugar, pero ya no era el centro de su mundo. Ella había aprendido a hacerlo para sí misma, no como discurso, no como lema, sino como consecuencia, y eso dejó claro algo irreversible.
Ella no se fue para enseñarle una lección, se fue porque quedarse había dejado de dolerle menos que irse, y cuando eso pasa, ya es tarde para volver. El intento de volver no fue inmediato, primero fue duda, luego fue incomodidad, después, una sensación persistente de haber llegado tarde a algo importante. Él empezó a notar su ausencia en lugares inesperados, no solo en los mensajes, no solo en las llamadas, la notó en su propia rutina, en esos momentos donde antes compartía pensamientos sin filtro, en los silencios que ya no tenían a quien ser contados. Ella ya no era el primer nombre que venía a su mente, y eso, paradójicamente, fue lo que más dolió, porque perderla no fue un golpe directo, fue una suma lenta de vacíos. Él intentó nombrar lo que sentía, pero no encontraba palabras claras. No era exactamente tristeza, no era culpa abierta, era una mezcla de nostalgia y desorientación, como cuando uno regresa a un lugar conocido y descubre que ya no reconoce nada. Ella, mientras tanto, seguía con su vida, no de forma ostentosa, no para demostrar nada, simplemente avanzaba, no hablaba de él, no lo borraba de su historia, solo lo había dejado en el lugar correcto, el pasado. Él comenzó a escribirle con más frecuencia, mensajes largos, recuerdos compartidos, intentos sutiles de reactivar algo que ya no estaba activo. Ella leía, respondía, pero nunca retomaba el hilo. Era como si hubiera aprendido a cerrar conversaciones sin cerrarlas bruscamente. Eso lo desesperaba más que un rechazo directo, porque no había una puerta cerrada, solo una que ya no llevaba a ningún lugar. Él empezó a preguntarse en qué momento exacto la había perdido. Buscó una escena concreta, una discusión, un error grande, pero no encontró nada, y esa fue la verdad más incómoda. No la perdió por algo que hizo, sino por todo lo que dejó de hacer, por las veces que no miró, por los momentos que postergó, por las palabras que no creyó necesarias. Ella nunca pidió demasiado, nunca exigió atención exagerada, solo pidió presencia, y la presencia, cuando se ofrece a medias, termina agotando. Él quiso explicarse, justificarse, decir que no fue intención, pero entendió algo tarde. La intención no cambia el efecto. Ella no necesitaba explicaciones. Ya había entendido todo sola. Había entendido que esperar no era amar, que insistir no era cuidado, que quedarse sin ser vista era una forma lenta de desaparecer. Él notó que ya no tenía lugar en sus decisiones, no porque ella lo excluyera, sino porque dejó de incluirlo automáticamente, y eso dolió más que cualquier discusión pasada, porque antes, incluso en los silencios, él era parte de su mundo. Ahora no, ella había aprendido a caminar sin mirar atrás para asegurarse de que alguien la siguiera, no por orgullo, por necesidad emocional. Él intentó un último acercamiento, más honesto, menos defensivo, habló de lo que sentía ahora, del vacío, de la falta. Ella escuchó, como siempre, pero esta vez, no se movió por dentro, no porque no le importara, sino porque ya había llorado esa pérdida cuando él todavía estaba ahí, y eso cambia todo, porque cuando el duelo se hace en compañía, el final llega en calma. Ella no le dijo que era tarde, no hizo falta, el tiempo ya lo había dicho por ella. Él entendió entonces que el arrepentimiento no siempre viene acompañado de una segunda oportunidad. A veces llega solo, para quedarse, como una lección silenciosa que nadie pidió aprender, pero que ya no puede olvidarse. Ella no se volvió inaccesible, solo se volvió coherente consigo misma, y eso cerró cualquier posibilidad de volver a lo mismo, porque volver habría significado retroceder, y ella ya no estaba dispuesta a hacerlo. Él la perdió no el día que ella se fue, sino el día que dejó de sentirse necesaria, y eso no se repara con palabras. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, sin dramatismos, sin anuncios. Él empezó a acostumbrarse a la idea de que ella ya no estaba, no del todo, nunca del todo, porque hay ausencias que no se van, solo cambian de lugar. Ya no esperaba sus mensajes al final del día, ya no pensaba en contarle cosas pequeñas,
ya no ajustaba sus horarios para coincidir con los suyos, pero en ciertos momentos, cuando algo bueno ocurría o cuando algo se rompía por dentro, su nombre aparecía solo, como una costumbre que el cuerpo recuerda aunque la mente intente seguir. Ella, por su parte, había aprendido a vivir sin ruido, no hablaba de lo que había pasado, no necesitaba explicarlo. Había entendido que no todas las historias terminan con una conversación final, algunas simplemente se apagan, no por falta de amor, sino por exceso de espera. Él la veía a veces, en fotos ajenas, en encuentros breves. Ella estaba bien, no radiante, no transformada, simplemente en calma. Y esa calma era lo que más le dolía, porque no había rastro de resentimiento, no había señales de que él hubiera dejado una herida abierta. Ella había cerrado todo sin ruido. Él pensó que tal vez, con el tiempo, ella podría volver a mirar atrás, que la distancia suavizaría lo ocurrido, pero el tiempo no siempre acerca, a veces ordena, y cuando ordena, deja claro lo que ya no encaja. Ella no evitaba el contacto, no huía, pero tampoco se quedaba más de lo necesario. Como alguien que ya entendió cuál es su lugar en cada espacio, él se dio cuenta de algo incómodo, ya no tenía derecho a reclamar nada, no podía pedir explicaciones, no podía exigir cercanía, porque nunca la perdió de golpe, la perdió lentamente, mientras ella aún estaba ahí, y eso le quitó cualquier argumento. Ella no le debía una segunda oportunidad, no porque fuera cruel, sino porque ya había dado muchas primeras. Él empezó a repasar mentalmente escenas simples, momentos que en su momento no parecían importantes, conversaciones interrumpidas, mensajes sin respuesta inmediata, promesas pospuestas, nada grave por separado, pero juntas, habían construido una despedida invisible. Ella nunca lo castigó con silencio, simplemente dejó de llenar el vacío sola, y cuando dejó de hacerlo, el vacío se hizo evidente. Él entendió entonces que el verdadero final no fue cuando ella se fue, sino cuando él dejó de ser parte de su refugio. Ella había dejado de buscar consuelo ahí, y cuando alguien deja de buscar consuelo en ti, ya no hay nada que reconstruir. Él quiso decirle que ahora sí entendía, que ahora sí estaba listo, pero entendió algo más duro aún. Entender tarde no cambia lo que se perdió. Ella no necesitaba comprensión tardía, había necesitado presencia oportuna, y eso no vuelve. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era definitivo, no había tensión, no había palabras pendientes, solo una distancia clara, limpia. Ella no se convirtió en un recuerdo doloroso, se convirtió en una ausencia estable, y eso fue más difícil de aceptar, porque el dolor agudo se supera, pero la ausencia estable se aprende a cargar. Él ya no intentó volver, no porque no quisiera, sino porque finalmente entendió que algunas puertas no se cierran con llave, se cierran con tiempo, y el tiempo ya había pasado. Ella siguió adelante sin mirar atrás, no por orgullo, por coherencia. Había aprendido a no quedarse donde tenía que reducirse, y eso no se desaprende. Él se quedó con el recuerdo de alguien que estuvo cuando no era valorada, y que se fue cuando ya no necesitaba ser vista, y ese recuerdo, aunque silencioso, pesaba.